Un padre soltero encontró a una exconvicta llorando con su bebé bajo la lluvia, sin saber que había perdido todo excepto la esperanza. Lo que Marcus ignoraba era que la mujer que temblaba bajo esa marquesina se convertiría en la clave para destapar la corrupción que había destruido sus vidas. La lluvia golpeaba el parabrisas del coche de Marcus Reed como agujas. Entrecerró los ojos a través del aguacero, sus manos, curtidas por el trabajo, aferradas al volante mientras los relámpagos rasgaban el cielo de Seattle. 11:47 de la noche de un miércoles. Turno de 14 horas. Estaba agotado. Fue entonces cuando los faros de su coche los iluminaron, una mujer acurrucada bajo una marquesina rota, abrazando a un bebé envuelto en lo que parecía una manta de presidiario. Ambos estaban empapados. Algo en la forma en que sostenía al niño, protector, desesperado, feroz, hizo que Marcus pisara el freno antes de que la lógica pudiera detenerlo. Había aprendido a no ignorar ese instinto. Lo había mantenido con vida en noches peores que esta. Marcus se detuvo a un lado de la carretera. La lluvia le caló la chaqueta en cuanto salió del coche. Al acercarse, vio su rostro con claridad. 30 y tantos años, tal vez, con el pelo oscuro pegado a las mejillas hundidas. Pero fueron sus ojos los que lo helaron, una desesperación cruda mezclada con algo más duro. Desafío. Señora, llamó Marcus por encima del estruendo. ¿Está bien? Ella levantó la vista bruscamente, atrayendo instintivamente al bebé hacia sí. A la defensiva. Asustada. Estamos bien, dijo con la voz quebrada. Gracias. Llevaba un chándal gris y una chaqueta fina. Sin bolso. Sin mochila. Nada. El bebé gimió suavemente. No tendría más de 6 meses. Se va a congelar aquí fuera, dijo Marcus con dulzura. Tengo una hija en casa con una niñera. Vuelvo ahora mismo. ¿Puedo llevarla? ¿Algún refugio? ¿Al hospital? El rostro de la mujer se descompuso. Lágrimas frescas se mezclaban con la lluvia. Yo no. Apenas pudo articular palabra. No tengo a dónde ir. 5 palabras que resonaron en la tormenta como una confesión. Marcus sintió un vuelco en el pecho. Conocía esa mirada. La había visto en el espejo hacía 3 años. Vamos, dijo en voz baja. Primero, pongámonos a salvo de la lluvia. Luego veremos qué hacemos. 20 minutos después, Marcus abría la puerta de su modesto apartamento de 2 habitaciones e hizo pasar a la mujer temblorosa y a la bebé. Su vecina, la señora Chen, recogió sus cosas rápidamente, sin preguntar nada cuando Marcus le explicó que había una emergencia. Toallas, dijo Marcus, ya en marcha. Ropa seca. Prepararé café. La mujer se quedó paralizada en la entrada, abrazando a su bebé como si no pudiera creer que aquello fuera real. Soy Sara, susurró. Sara Michi. Ella es Emma. Marcus Reed. Encantado de conocerte. Ojalá fueran otras circunstancias. Le entregó toallas y una de sus camisas de franela. El baño está al final del pasillo. Tómese su tiempo. Mientras Sara se cambiaba, Marcus fue a ver a su hija Lily, de 8 años, y la encontró dormida con un osito de peluche desgastado bajo el brazo. Sonrió a pesar del cansancio y fue a preparar el café. Cuando Sara salió 15 minutos después, Emma, envuelta en una toalla y con una de las mantitas de Lily, parecía algo mejor. Pero sus ojos aún tenían esa mirada perdida, como de cazadora. Siéntate, dijo Marcus, señalando la mesa de la cocina. No tienes que contarme nada. Pero si quieres hablar, Sara se dejó caer en la silla, con Emma dormida contra su pecho. Miró fijamente el café durante un largo rato. Luego, lentamente, lo dijo. Salí de la cárcel hoy, dijo con voz apagada. 18 meses. Posesión con intención de distribuir, drogas que no vendí. Su voz se volvió hueca. Mi defensor público me dijo que aceptara el acuerdo. 18 meses contra 10 años si perdía el juicio. ¿Qué otra opción tenía? Marcus guardó silencio, solo escuchando. Estaba embarazada de 7 meses cuando me arrestaron. Emma nació dentro de mí, dijo Sara, con las manos temblando alrededor de la taza. Me dejaron tenerla 6 semanas. Luego, a un hogar de acogida. Pasé un año luchando para demostrar que podía recuperarla. ¿Lo hiciste? Preguntó Marcus con cautela. Hoy, dijo Sara con una risa amarga. Nos liberaron a las 2 esta mañana. Me dieron $63, el certificado de nacimiento de Emma y la dirección de un centro de acogida. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. El centro estaba lleno. Nos rechazaron. No hay camas para madres con bebés. ¿Y tu familia? ¿Tus amigos? Mis padres murieron cuando tenía 19 años. No tengo hermanos,
dijo con la voz quebrada. Y mis amigos, uno aprende quiénes son los verdaderos amigos cuando te arrestan. Cuando te etiquetan como criminal. Traficante de drogas. Mala madre. Marcus sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿A dónde se suponía que ibas a ir? Llamé a 5 refugios. Todos llenos. El último me dijo que tal vez mañana, tal vez la semana que viene. Lágrimas frescas rodaron por sus mejillas. No tenía a dónde ir. Así que, me quedé ahí sentada. Bajo la lluvia. Con mi bebé. Las palabras impactaron a Marcus como un golpe físico. Porque comprendía ese nivel de desesperación. Ese sabor particular de impotencia. Te quedarás aquí, dijo en voz baja. Sara levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? No. No podría. Te quedarás aquí, repitió Marcus con más firmeza. Tengo una habitación libre. Más bien una oficina, pero tiene un sofá-cama. Es cálida. Es seca. Al menos hasta que te recuperes. Ni siquiera me conoces, protestó Sara. Soy una delincuente convicta. Una completa desconocida. Sé que eres una madre que prefiere quedarse bajo la lluvia helada antes que poner a su hijo en peligro, dijo Marcus con firmeza. Y sé lo que es necesitar ayuda y no tener a quien recurrir. Su voz se suavizó, cargada del peso de viejas heridas. No puedo arreglarlo todo. Pero puedo ofrecerte un lugar seguro esta noche. Mañana veremos qué pasa. Sara se cubrió el rostro con las manos, los hombros temblando por sollozos silenciosos. Lo que ella ignoraba, lo que Marcus aún no le había contado, era que su propio pasado era más oscuro de lo que podía imaginar. Y el hombre que había destruido su vida 3 años atrás era el mismo fiscal que había metido a Sara entre rejas. Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte, porque lo que sucede a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas. Marcus despertó al oír la voz de su hija, que rompió el silencio. Papá, hay una mujer y un bebé en la oficina. Encontró a Lily de pie en la puerta, mirando con los ojos muy abiertos a Sara y Emma, acurrucadas en el sofá-cama. Hija, baja la voz, susurró Marcus, guiándola hacia la cocina. Tenemos visitas. Déjame explicarte. Mientras desayunaban panqueques, su única especialidad, Marcus le contó a Lily, de forma adaptada a su edad, lo sucedido la noche anterior. Su hija escuchaba con esa expresión seria que ponía cuando asimilaba algo importante. ¿Así que se quedan con nosotros?, preguntó Lily. Por un tiempo. Necesito que te portes bien. ¿De acuerdo? Han pasado por mucho. Lily asintió solemnemente. Como nosotros. Después del juicio, Marcus la abrazó con fuerza. Rara vez mencionaba esos días. Sí, cariño. Algo así. Sara apareció en la puerta con Emma en brazos. Lo siento mucho. No queríamos molestar. Panqueques, la interrumpió Marcus, señalando la mesa. Te aviso, no son gourmet. Durante el desayuno, Sara se fue abriendo poco a poco. Había sido auxiliar de enfermería antes de su arresto. Madre soltera. El padre de Emma había desaparecido al enterarse del embarazo. Las drogas que encontraron en su apartamento pertenecían a su compañera de piso, quien había desaparecido el día anterior a la redada. El defensor público dijo que no importaba, dijo Sara en voz baja. Mi nombre figuraba en el contrato de alquiler. Las drogas estaban en mi casa. El fiscal dijo que pediría la pena máxima si no me declaraba culpable. ¿Cómo se llamaba el fiscal?, preguntó Marcus, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. William Harwell. La voz de Sara se apagó. Dio todo un discurso en el juzgado sobre cómo gente como yo estaba envenenando a las comunidades. Cómo estaba eligiendo las drogas antes que a mi hijo por nacer. Le temblaban las manos. Ni siquiera consumía. Los informes toxicológicos lo demostraron. No importó, a Marcus se le pusieron blancos los nudillos alrededor de la taza de café. William Harwell. El mismo fiscal que lo había condenado injustamente hacía 3 años. El mismo hombre que había construido su carrera política sobre condenas erróneas y destruido vidas. «¿Lo conoces?», dijo Sara, leyendo la expresión de Marcus. «Sí», dijo Marcus con tristeza. «Lo conozco. Hace 3 años. Marcus era técnico de emergencias médicas. Primeros auxilios. Llegó a la escena de una fiesta donde un adolescente había sufrido una sobredosis. Un chico rico. Sobrino del alcalde. Marcus siguió el protocolo al pie de la letra, pero el chico no sobrevivió. Harwell procesó a Marcus por homicidio culposo. Alegó que Marcus había retrasado el tratamiento. Plantó pruebas que sugerían que Marcus había estado bebiendo durante su turno. El caso finalmente se desmoronó, pero no sin que Marcus perdiera su licencia médica, su carrera,
sus ahorros en honorarios legales y casi la custodia de Lily se retiraron los cargos, pero el daño ya estaba hecho. Nadie quería contratar a un técnico de emergencias médicas acusado de matar a un paciente, aunque fuera inocente. Marcus tuvo que empezar de cero en la construcción, viviendo al día. Harwell destruyó mi vida para proteger la reputación del alcalde, dijo Marcus en voz baja. Me convirtió en el chivo expiatorio para que nadie preguntara por qué una chica de 15 años estaba en una fiesta sin supervisión con drogas. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Me hizo lo mismo. Mi compañera de piso, la dueña de las drogas, tenía un hermano que era senador estatal. Desapareció, y de repente yo era la traficante. Un patrón comenzaba a emerger. Un patrón repugnante y evidente. ¿Cuántos más? Susurró Sarah. Marcus se había preguntado lo mismo durante 3 años. ¿A cuántas personas inocentes había condenado Harwell para ascender en su carrera? ¿Para proteger a los poderosos? Para inflar su índice de condenas, los días se convirtieron en semanas. Se formó una rutina inesperada. Marcus se iba temprano a las obras. Sarah observaba a Lily y Emma, reconstruyendo lentamente su vida poco a poco. Buscaba trabajo, hacía llamadas, se abría paso en el laberinto imposible de ser una exconvicta que intentaba empezar de cero. Marcus llegaba a casa y encontraba la cena cocinándose y el apartamento lleno de algo que no había albergado en años: risas. Lily y Emma jugando. Sarah tarareaba mientras doblaba la ropa, pero bajo la aparente paz doméstica, algo más se gestaba. Marcus comenzó a investigar. Noches enteras, cuando todos dormían, rebuscaba en registros públicos, documentos judiciales y archivos de noticias. Encontraba un patrón tras otro. Jóvenes acusados. Defensores públicos que apenas se esforzaban. Acuerdos de culpabilidad convenientes. Y siempre, conexiones con gente poderosa que salía impune mientras otro cargaba con la culpa. 23 casos en 5 años. 23 vidas destruidas. Sarah notó las noches en vela, la investigación obsesiva. ¿Qué haces?, le preguntó una noche al encontrarlo rodeado de documentos impresos. Preparando un caso, dijo Marcus simplemente. Contra Harwell. Marcus, ahora es el fiscal del distrito. Es intocable. Nadie es intocable. Marcus levantó la vista, y Sarah vio algo peligroso en sus ojos. Cree que está a salvo porque no somos nadie. Es convictos. Paramédicos caídos en desgracia. Gente a la que el sistema ya desechó. No cree que importemos. No importamos, dijo Sarah con amargura. Ese es el punto. Entonces encontraremos a alguien que sí importe. Marcus sacó una carpeta. Hace 3 meses, una periodista llamada Rebecca Chen empezó a investigar condenas injustas. Tiene contactos en la Fiscalía General del Estado. Alguien que, al parecer, odia a Harwell. A Sarah se le cortó la respiración. ¿Crees que nos escucharían? Creo que si les damos pruebas suficientes, no les quedará más remedio. Marcus extendió los documentos sobre la mesa. Pero necesito tu ayuda. Necesito encontrar a los demás. A la gente a la que Harwell condenó injustamente. Si conseguimos que al menos 5 de ellos se presenten juntos, sigue siendo nuestra palabra contra la suya, interrumpió Sarah. Somos delincuentes convictos, Marcus. Estamos en la cuerda floja. ¿Quién nos va a creer? Marcus guardó silencio un largo rato. Luego dijo algo que heló la sangre de Sarah. Lo grabé. Hace 3 años, después de que retiraran los cargos en mi contra. Harwell me llamó. Me amenazó. Dijo que si alguna vez hablaba públicamente sobre mi caso, se aseguraría de que perdiera la custodia de Lily para siempre. ¿Tienes pruebas de intimidación de testigos?, preguntó Sarah, con su mente legal algo oxidada por la falta de práctica pero aún aguda. Por parte de un fiscal de distrito en funciones. En una memoria USB escondida en mi caja de herramientas. Marcus sonrió con amargura. He estado esperando 3 años el momento oportuno para usarla. Creo que ese momento acaba de llegar. Lo que Marcus y Sarah ignoraban era que William Harwell acababa de anunciar su candidatura a fiscal general del estado. Su campaña se basaba en su historial de mano dura contra el crimen, su índice de condenas, su éxito en la limpieza de las calles, y no podía permitirse, bajo ningún concepto, que nadie investigara cómo había logrado ese éxito. La guerra se avecinaba. Simplemente no sabían que Harwell ya había comenzado a oponerse. El correo electrónico llegó un martes por la mañana mientras Marcus estaba en el trabajo. Sarah lo abrió en su portátil, con las manos temblando mientras leía. Señor Reed, soy Rebecca Chen, periodista de investigación del Seattle Tribune.
Recibí una denuncia anónima que sugiere que usted podría tener información sobre la conducta procesal del fiscal de distrito William Harwell. Me gustaría reunirme con usted. Este número es seguro. Sara llamó inmediatamente a Marcus. Contestó. La periodista. ¿Quiere reunirse? Esa noche, se sentaron frente a Rebecca Chen en una tranquila cafetería. Era más joven de lo que esperaban, 30 y pocos años, ojos penetrantes, con una grabadora ya sobre la mesa. He estado investigando a Harwell durante 8 meses, dijo Rebecca sin rodeos. Empezó como una historia sobre condenas injustas. Se convirtió en algo mucho más grande. Pero necesito testigos dispuestos a declarar. Personas a las que haya perjudicado y que estén dispuestas a hablar públicamente. Marcus deslizó la memoria USB sobre la mesa. Una llamada telefónica grabada. Harwell me amenazó hace 3 años después de que desestimaran mi caso. Intimidación de testigos por parte de un fiscal. Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Completamente en serio. Marcus se inclinó hacia adelante. Pero no soy el único. Hemos encontrado 23 casos con el mismo patrón. Acuerdos de culpabilidad convenientes. Acusados sin recursos. Personas poderosas que salen impunes. 23. La expresión de Rebecca pasó del interés al asombro. ¿Puedes probarlo? Sara abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa. Documentos judiciales. Registros públicos. Cronología que muestra conexiones entre los acusados y personas con influencias políticas. Todo es circunstancial, pero el patrón es claro. Rebecca hojeó los documentos, apretando la mandíbula con cada página. Esto es... Dios mío. Esto es un caso de corrupción sistémica. Levantó la vista. Pero necesito más que documentos. Necesito personas. Víctimas dispuestas a testificar. Las encontraremos, dijo Sara en voz baja. Danos 2 semanas. Lo que siguió fueron las 2 semanas más difíciles de sus vidas. Marcus y Sara se repartieron una lista de nombres, personas a las que Harwell había condenado con pruebas dudosas. La mayoría de las puertas se le cerraron en las narices. Algunos estaban demasiado asustados. Otros, demasiado destrozados. Unos pocos habían muerto, pero poco a poco, con mucho dolor, encontraron a 5 dispuestos a hablar. David Martínez, de 42 años, cumplió 3 años de condena por una agresión que no cometió. Su víctima era el hijo de un concejal que había empezado la pelea. David perdió su negocio, su matrimonio, todo. Angela Foster, de 29 años, condenada por malversación de fondos en su oficina. La verdadera ladrona era la hija de su jefe. Angela cumplió 18 meses de condena y ahora trabajaba en 3 empleos a tiempo parcial, vetada de la contabilidad. James Cooper, de 55 años, es profesor, fue encarcelado por distribución de drogas. Las drogas pertenecían a un estudiante cuyo padre era capitán de policía. James perdió su pensión y su reputación. Tanya Williams, de 34 años, fue condenada por fraude en una estafa con tarjetas de crédito. Era la única mujer negra en una oficina donde 3 empleados blancos eran los responsables. Cumplió 2 años de condena. Ellos ascendieron. Cada historia era una variación del mismo tema. Personas sin poder sacrificadas para proteger a los poderosos. La tasa de condenas de Harwell aumentaba a costa de los inocentes. Marcus coordinaba todo mediante teléfonos desechables y correos electrónicos encriptados. Rebecca los puso en contacto con un abogado llamado Michael Torres, de la Fiscalía General, quien había estado preparando un caso contra Harwell por su cuenta, pero carecía de testigos. Esto es suficiente, les dijo Torres en una reunión secreta. Con sus testimonios, la grabación y las pruebas del patrón, podemos presentar cargos. Violaciones de derechos civiles. Intimidación de testigos. Mala praxis de la Fiscalía. ¿Cuándo? Preguntó Sara. Harwell anuncia oficialmente su candidatura a fiscal general la semana que viene. Gran rueda de prensa. Ahí es cuando lo atacaremos. La sonrisa de Torres era gélida. Máxima publicidad. Máximo daño, pero 3 días antes de la rueda de prensa, todo se torció. Marcus llegó a casa y encontró su apartamento saqueado. Cajones revueltos. Cojines del sofá destrozados. Su investigación, 3 meses de documentos, había desaparecido. Sara estaba en medio del caos, con Emma llorando en sus brazos, pálida como la muerte. Se llevaron todo. Todos los documentos. Todos los registros impresos. ¿La memoria USB? Preguntó Marcus, con el corazón acelerado. La escondí. ¿Cómo me enseñaste?
La voz de Sara tembló. Pero Marcus, dejaron algo. Sobre la mesa de la cocina había un sobre. Dentro, un mensaje impreso: deja esto, o los servicios de protección infantil recibirán una llamada sobre el delincuente convicto que vive con una menor. El exparamédico que perdió su licencia por negligencia. ¿Crees que te dejarán quedarte con tus hijas? Marcus sintió un escalofrío recorrerle las venas. Harwell lo sabía. Lo había sabido desde el principio. Y ahora estaba amenazando lo único que Marcus no podía arriesgar: a Lily. Basta, dijo Sara de inmediato. No vale la pena. Me iré. Buscaré otra solución. No puedes perder a Lily. No. La voz de Marcus era firme. Eso es justo lo que quiere. Cree que amenazando a nuestras hijas nos haremos retroceder. Cree que huiremos. Marcus, no sabe que hicimos copias. Marcus sacó su teléfono. Copias de seguridad digitales. Almacenamiento en la nube. Todo subido a 3 servidores diferentes. Consiguió los documentos físicos. No consiguió las pruebas. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Lo tenías planeado. Aprendí por las malas. Siempre hay que tener un plan B, dijo Marcus, enviándoles mensajes a Rebecca y Torres. Adelantamos los plazos. No esperamos a su rueda de prensa. Nos defendemos. Eso es en 2 días, susurró Sara. Entonces tenemos 2 días para prepararnos. Marcus la miró, y ella vio en sus ojos la misma rebeldía que había sentido aquella primera noche bajo la lluvia. La negativa a rendirse. La determinación de contraatacar. Pasaron 48 horas ensayando testimonios, coordinándose con Rebecca y Torres, preparándose para cualquier posible ataque de Harwell. Informaron a las otras 5 víctimas. Se dispuso la seguridad. Todo tenía que ser perfecto. La noche anterior a la rueda de prensa, Sara encontró a Marcus en el balcón del apartamento, mirando las luces de la ciudad. ¿Asustado?, preguntó en voz baja. Aterrorizado, admitió Marcus. Todavía podría destruirnos. Quitarnos todo. Pero no dejo de pensar, si no hacemos esto, ¿a cuántas personas más lastimará? ¿Cuántas vidas más arruinará? Sara le tomó la mano. Entonces nos aseguraremos de que mañana cuente. Lo que ninguno de los dos sabía era que Harwell tenía un último as bajo la manga. Y planeaba jugarlo justo en el momento en que hicieran pública su historia. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La rueda de prensa estaba programada para las 10 de la mañana en las escaleras del juzgado. A las 9:45, las cámaras de televisión ya estaban posicionadas. Rebecca había hecho su trabajo. Todos los principales medios de comunicación de Seattle estaban allí. Marcus estaba tras bambalinas con Sara y las otras 5 víctimas, todos con expresiones similares de sombría determinación. Michael Torres repasaba los últimos detalles. Todo estaba listo. Entonces, el teléfono de Marcus vibró. Número desconocido. En contra de su buen juicio, contestó Marcus Reed. La voz suave de Harwell denotaba una falsa preocupación. Tenía la esperanza de que reconsideraras. Es una lástima lo que va a pasar en unos 10 minutos. A Marcus se le heló la sangre. ¿De qué hablas? Revisa tu correo. El que se está enviando a todos los medios de comunicación ahora mismo. Marcus abrió su teléfono. Su bandeja de entrada estaba inundada de comunicados de prensa de la fiscalía. El asunto le heló la sangre. Última hora. Exconvicto y paramédico caído en desgracia dirige una campaña de desprestigio coordinada contra la fiscalía. El comunicado era devastador. Fotos del ingreso de Sara en prisión. La ficha policial de Marcus de su arresto hace 3 años. Citas de fuentes anónimas que afirmaban haber sido pagadas por rivales políticos para inventar historias. Expedientes juveniles sellados de David Martínez filtrados misteriosamente. Notificaciones de desahucio de Angela Foster. La declaración de bancarrota de James Cooper. Los peores momentos de cada víctima, empaquetados y utilizados como arma. Se acabó, dijo Harwell en voz baja. Nadie creerá a criminales y fracasados. Ya he ganado. Marcus colgó. Le temblaban las manos. A su alrededor, los demás recibían llamadas similares y veían las mismas difamaciones. Angela lloraba. David parecía a punto de salir corriendo. El rostro de Tanya palideció. Nos está destruyendo antes incluso de que podamos hablar, susurró Sara. Va a tergiversar esto, diciendo que somos criminales desesperados mintiendo para llamar la atención. Entonces cambiamos de táctica. La mente de Marcus daba vueltas. Se giró hacia Rebecca. Dijiste que tenías una fuente dentro de la Fiscalía General. Alguien que odia a Harwell.
¿Quién? Rebecca dudó. La propia fiscal general, Linda Morrison. Harwell perjudicó a su hija en un caso hace 5 años. Pero no puede actuar sin pruebas irrefutables. Pásala al teléfono. Ahora 3 minutos después, la fiscal general Morrison estaba en altavoz. Señor Reed, he visto lo que Harwell acaba de publicar. Lo siento, pero sin algo más contundente que un testimonio. ¿Y si le dijera que Harwell acaba de cometer un delito federal? En los últimos 10 minutos, silencio. Le escucho. ¿Esos expedientes sellados que acaba de filtrar? ¿Los archivos juveniles de David Martínez? Están protegidos por la ley federal. Solo un puñado de personas tienen acceso. Harwell usó su autoridad como fiscal para obtenerlos y distribuirlos ilegalmente. Marcus pensaba más rápido que nunca. Eso es un delito federal grave, cometido en tiempo real. Con rastro digital, Torres intervino. El comunicado de prensa provino de un servidor de correo electrónico oficial de la Fiscalía, con fecha y hora. Rastreable. Se ha delatado solo, la voz de Morrison se volvió más aguda. ¿Puede probar que los archivos estaban sellados? Sí, dijo David en voz baja, dando un paso al frente. Tengo la orden judicial que lo sella. Mi abogado me dio una copia cuando cumplí 18 años. Envíemela. Ahora. El tono de Morrison cambió por completo. Voy a llamar al FBI. Si lo que dicen es cierto, Harwell acaba de cometer un delito federal por obstruir una investigación por corrupción. Eso lo cambia todo. La rueda de prensa empezó tarde. Pero cuando por fin salieron, no estaban solos. La fiscal general Morrison estaba con ellos. Detrás de ella, 2 agentes del FBI. Harwell estaba entre la multitud, sonriendo con suficiencia, listo para verlos fracasar. Morrison habló primero. Esta mañana, el fiscal de distrito William Harwell accedió ilegalmente y distribuyó expedientes juveniles sellados en un intento de intimidar a testigos en una investigación en curso. Se han emitido órdenes de arresto federales. La sonrisa de Harwell se desvaneció. Entonces Marcus se acercó al micrófono. Hace 3 años, William Harwell destruyó mi vida para encubrir la negligencia del sobrino del alcalde. Me amenazó. Me intimidó. Se aseguró de que nunca volviera a trabajar como técnico de emergencias médicas. Levantó su teléfono. Tengo la grabación. Completa, Sara habló a continuación. Me mandó a prisión por drogas que no eran mías para proteger a la hija de un senador estatal. Perdí 18 meses con mi recién nacido. Lo perdí todo. Uno a uno, los demás hablaron. David, Angela, James, Tanya. Cada historia más condenatoria que la anterior. Cada una pieza del patrón. Rebecca presentó la cronología. 23 casos. 40 casos documentados de mala conducta. Un abuso de poder sistemático que abarcó 5 años. Harwell intentó irse. Agentes del FBI le bloquearon el paso. No son nadie, le siseó a Marcus. Criminales. Fracasados. A nadie le importará. Tienes razón, dijo Marcus en voz baja. No somos nadie. Precisamente por eso pensaste que podías destruirnos sin consecuencias. Olvidaste que los que no somos nadie no tenemos nada que perder. El FBI arrestó a William Harwell en las escaleras del juzgado. Las cámaras lo grabaron todo. Los cargos: violaciones federales de derechos civiles, manipulación de testigos, divulgación ilegal de documentos sellados, obstrucción a la justicia. Por la noche, el Colegio de Abogados Estatal abrió una investigación. A la mañana siguiente, Harwell renunció. Para el final de la semana, su carrera política había terminado. Pero la verdadera victoria llegó 3 meses después, cuando se anularon las condenas de las 23 víctimas. Se borraron los antecedentes penales. Se les devolvió la vida. 6 meses después del arresto de Harwell, Marcus estaba en su nueva oficina. No en la construcción, le habían restituido su licencia de técnico en emergencias médicas. El Estado había agilizado el proceso, con una disculpa formal y el pago retroactivo de los 3 años que había perdido. Sara entró con un café, seguida de Emma, que caminaba con pasos vacilantes. La habían contratado en el hospital más grande de la ciudad. No para un puesto cualquiera, directora del programa de defensa del paciente. Sus antecedentes penales habían sido borrados, pero, aún más importante, su historia se había convertido en su fortaleza. ¿Listo para tu primer día de vuelta?, preguntó Sara, entregándole el café. Marcus miró el uniforme de paramédico que colgaba en la puerta. Más que listo. Lily entró corriendo, recién llegada del colegio. Papá, llamó la señorita Chen. Quieren que participemos en ese podcast.
El de la reforma judicial, la serie de investigación de Rebecca Chen había ganado premios nacionales. La historia de cómo 7 personas comunes y corrientes derrocaron a un fiscal corrupto había impulsado reformas en 3 estados. Harwell cumplía actualmente una condena federal de 5 años. Su abogado había intentado argumentar que solo hacía su trabajo. El jurado no se lo creyó. ¿Qué opinas?, le preguntó Marcus a Sarah. Otra entrevista, solo si nos dejan hablar de los demás, dijo Sarah con firmeza. En los últimos meses, habían ayudado a conectar a 12 víctimas más de Harwell con recursos legales. A 8 les anularon las condenas. Las otras 4 seguían luchando. Emma tomó la mano de Marcus. Había empezado a llamarlo papá hacía 3 meses. Aquello había hecho llorar a ambos adultos. En realidad, dijo Sarah con cuidado, quería hablar contigo de otra cosa. Sacó un sobre. ¿Recuerdas que dijimos que iríamos despacio? ¿Qué veríamos que estábamos haciendo? El corazón de Marcus empezó a latir con fuerza. Sí, Emma necesita estabilidad. Lily necesita una familia completa. La voz de Sarah temblaba ligeramente. Y yo necesito dejar de fingir que no estoy completamente enamorada de ti. Marcus cruzó la habitación en 2 pasos y la abrazó. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. ¿Así que lo sabías? Sarah rió entre lágrimas. Sarah, lo supe la noche que me detuve bajo la lluvia. Marcus le besó la frente. Simplemente no sabía si alguna vez confiarías en mí lo suficiente como para darte cuenta. Lily y Emma empezaron a saltar a su alrededor, sin comprender del todo, pero contagiadas por la alegría esa noche. Después de que las niñas se durmieran, Marcus y Sarah se sentaron en su balcón. Su balcón ahora. Sarah se había mudado oficialmente el mes pasado. ¿Sabes lo que dijo Harwell aquel último día?, preguntó Marcus en voz baja. Que no éramos nadie. Que a nadie le importaría. Tenía razón en una cosa, dijo Sarah. No éramos nadie. El sistema ya nos había desechado, pero precisamente por eso ganamos. Marcus le tomó la mano. Pensó que no ser nadie significaba que no teníamos poder. Olvidó que la gente que no tiene nada que perder es la más peligrosa del mundo. Porque no teníamos nada que proteger excepto la verdad. Sarah le apretó la mano. Y a nosotros mismos, abajo, la ciudad bullía de vida. En algún lugar, otras personas se enfrentaban a sus propios Harwells. Otros nadies aplastados por sistemas diseñados para proteger a los poderosos, pero en algún lugar, alguien recordaría esta historia. Recordaría que la justicia no se trata de ser poderoso, importante o tener contactos. Se trata de tener el valor de levantarse cuando parece imposible. Harwell destruyó nuestras vidas, dijo Marcus en voz baja. Intentó destruirnos de nuevo cuando nos defendimos. Pero lo único que consiguió fue demostrarnos de lo que éramos capaces. La mejor venganza no es solo vencerlos, añadió Sarah. Es convertirte en algo que jamás creyeron posible. Marcus pensó en el hombre asustado y destrozado que había sido 3 años atrás. En la mujer que temblaba bajo la lluvia con su bebé, convencida de que no tenía a dónde ir. Ambos habían sido destruidos. Ambos dados por perdidos. Ambos tachados de fracasados por un sistema que valoraba el poder por encima de la justicia, y aún así, habían ganado no porque fueran especiales. No porque tuvieran suerte, sino porque se negaron a aceptar que ser nadie significara aceptar la injusticia. Lo que Harwell nunca entendió, dijo Sarah, es que todos somos importantes para alguien. No éramos nadie. Éramos un padre protegiendo a su hija. Una madre luchando por su hijo. Personas que lo habían perdido todo, excepto lo único que él no pudo arrebatarnos, nuestra negativa a desaparecer en silencio. Marcus la abrazó con más fuerza. And now we make sure no one else has to fight alone. Sarah smiled. We were saved because one person stepped in the rain. Maybe we can be that person for someone else. 2 years later, Marcus and Sarah opened a legal advocacy center for wrongfully convicted individuals. Funded by their settlement from the city. Staffed by volunteers who went through the system themselves. Harwell served his full sentence. No early release. No special treatment. Just time to think about the lives that destroyed the 23 victims. Most rebuilt their lives. Some better than others. But all of them free. As for Marcus and Sarah, they got married in a small ceremony with Lily and Emma as flower girls. 2 broken people who deserve each other by refusing to stay broken. Because sometimes the best revenge isn't destroying your enemy. It's building something beautiful from the ruins they left behind. It's proving that nobody's can become somebody's. That justice isn't just for the powerful.
And sometimes it starts with one person stepping in the rain for a stranger was lost everything except hope. If this story moved you, subscribe to hear more stories about ordinary people doing extraordinary things. Because your story isn't over yet. And sometimes the darkest nights lead to the brightest dance.